Lo primero que hay que comprender es que la historia de la humanidad es una historia donde básicamente siempre la condición del hombre fue la pobreza. Es decir, hace poco más de 200 años el 95% de la población del planeta Tierra estaba por debajo de la línea de pobreza extrema. Es decir, vivían con menos de $1 diario, ¿sí? Luego llegó el capitalismo, ¿sí? Y ahora, digamos, en un mundo que tiene 7 veces más de personas, porque hemos superado los 7.250 millones de habitantes, ¿sí? Hoy las personas debajo de la línea extrema es menos del 5%. La contracara a esto es un aumento fenomenal de la productividad. Si uno toma la historia desde el año 0 hasta el año 2000, el PBI per cápita se multiplicó por 12,9 veces. Sin embargo, en los años que van entre el 0 y el 1800, solamente subió 40%, todo concentrado justo después del descubrimiento de América. ¿Hasta qué? Hasta que llegó el capitalismo, sí, que generó la revolución industrial, y a partir de ahí, sí, el PBI se multiplicó por más de 9 veces. Y lo otro que se percibe es una fuerte aceleración del crecimiento en el mundo. Fíjense que entre el 0 y el 1800 el mundo crecía a una tasa del 0,02% en términos per cápita. Durante el siglo XIX se acelera casi 33 veces al saltar a 0,65. En los primeros 50 años del siglo XX se creció al 1,06. En la segunda parte al 2,1% y hoy el mundo crece al 3%. ¿Qué significa esto? Una explosión de crecimiento, una aceleración fenomenal de crecimiento. Los más pobres en los países libres, ¿sí?, tienen el doble de ingreso que el ciudadano promedio, ¿sí?, del país reprimido. Es decir, es mejor ser el último orejón del tarro en un país libre, ¿sí?, que ser un jerarca en un país reprimido. Es más, no solo eso, sino que además en los países que son libres la pobreza es 25 veces menor, ¿sí? Y no solo eso, sino que además, sí, la gente vive más. Entonces, digamos, ¿de qué se sostiene toda esta lógica virtuosa? Son 5 instituciones, las 5 instituciones del capitalismo. Y estas van combinadas, por ejemplo, la propiedad privada con los mercados libres. Es decir, ustedes no pueden hacer transacciones voluntarias si no son dueños de los bienes que están transando. Y como consecuencia, es muy importante que no haya intervención del Estado. Entonces, ¿dónde está la lógica de esto? La libertad. Es el modelo de la libertad. Es decir, aquellos países que son más libres crecen más que el doble de aquellos que son reprimidos. ¿Sí? ¿Y cuál es la consecuencia? Que aquellos que son más libres tienen un PBI per cápita casi 8 veces más grande que el PBI per cápita de los países reprimidos. No solo eso, sino que además el decil más bajo de la distribución, es decir, los que peor están, ¿sí?, ganan 11 veces más de lo que ganan los países reprimidos. La lógica del populismo y el socialismo lo que hace es destrozar los incentivos, hace que la torta termine siendo más chica y que todos terminemos siendo más pobres. De hecho, digamos, siempre fue un sistema basado en generar gran cantidad de miseria. Entonces, digamos, ¿qué decía Milton Friedman de estas cosas? Decía que aquella sociedad que priorice la igualdad por encima de la libertad no va a conseguir nada de ambas. En cambio, aquellas sociedades que prioricen la libertad por sobre la igualdad va a conseguir mucho de las dos cosas. Es más, ya lo decía John Stuart Mill, digamos, aquellas sociedades que se preocupan más por la igualdad que por la libertad termina siendo una sociedad de saqueadores. Entonces ahora nos enfrentamos a la situación de afirmar con todas las letras que la justicia social es injusta. ¿Por qué? Primero entendamos la lógica populista. La lógica populista parte básicamente de lo que es la forma de la distribución del ingreso. Si debajo del ingreso promedio vive el 75% de la población, hay un negocio electoral buenísimo que es hablar de pobres y ricos y que le vamos a sacar a los ricos para darle a los pobres. Cuando pasa eso, ¿sí?, ¿el resultado cuál es? Mire, digamos, electoralmente garpa un montón,
Sí, porque ustedes le están hablando del 75% de la población. Es muy importante la propiedad privada para que sean ustedes los que intercambian lo que está en juego, ¿sí? Y que lo hagan libremente. ¿Por qué? Porque eso va a registrar un precio y eso va a ser una señal que se va a transmitir al sistema y el resto de los agentes de la economía se van a coordinar respecto a ese precio. Y ahí viene la tercera institución del capitalismo, que es la competencia. Es decir, que haya libre entrada y salida. ¿Para qué? Para que los recursos se puedan reasignar entre aquellos sectores donde el precio señala que ahí hay escasez y que hay problemas por resolver.